Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Hoy vía Zoom quiero hacer una entrevista a fondo. Mi entrevistado es un diputado nuevo, joven, demócrata cristiano, que pertenece a una familia de tradición demócrata cristiana, una familia de tremenda tradición en la provincia de Quillota y en Valparaíso. Su padre es hoy el actual alcalde de Quillota y lo ha sido por tiempo, diputado y la familia, su tía fue diputada. Para mí es un gusto traer a su casa una entrevista con el diputado del Distrito 6, Cristian Mella. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto poder saludarte. Muy bien, todo casi un mes ya en el ejercicio del Parlamento de este periodo 26-30 y la verdad es que muy contento con lo que se ha estado viviendo, las cosas que hemos estado realizando, preocupados por otro, pero ha sido bastante intenso estos casi 30 días. ¿No le pesa un poco la familia, todo lo que hay detrás? Hay varios. Usted es de los núcleos, de los núcleos en un partido con un nombre que se mantienen. En su partido han habido varios casos, digamos, por muchos años, desde la familia Frey, la familia Walker, qué sé yo, y también la familia Mella, ¿por qué no decirlo? En la región, en la derecha fueron en su oportunidad los Ibáñez, en fin. Eso es una cosa que me gustaría conversar. ¿Cómo se siente usted, digamos, entrando, ya había entrado antes como consejero regional, pero entrando al Parlamento? Sí, bueno, primero que todo el Parlamento completamente distinto en términos de intensidad de la exposición en hartos ámbitos a lo que se vivió en el gobierno regional. Y respecto a lo del peso, ¿no? Del tema familiar, nunca lo he sentido como un peso. Yo soy una persona que admira completamente el trabajo que ha hecho mi padre como alcalde, lo que pudo hacer mi tía en su periodo del 2002 al 2006 como diputada. Y cuando se habla eventualmente de Mella como marca, como familia, por algo también hoy día la comunidad me dio la posibilidad de estar como algo positivo, donde no hay corrupción, donde hay trabajo, donde hay cercanía con la gente, y siento yo que no es un peso, y lo siento más que nada como una especie de respaldo a una forma de hacer política distinta. Y yo te lo decía muy bien, desde el momento soy demócrata cristiano, un partido que es distinto del partido de los 90, y sin embargo hemos logrado posicionarnos, estar en un espacio actualmente acá en el Parlamento, y eso creo que es algo muy positivo. Hay un reconocimiento en una parte a mi trabajo y también al trabajo, por supuesto, de lo que pudo haber hecho mi padre, mi tía hace años. Ahora, usted tocó la democracia cristiana. En las elecciones, ¿con qué lista va usted? Porque las elecciones de la democracia cristiana están en pleno proceso. Mira, yo fui súper franco. Yo jamás, y esto lo digo en serio, jamás me he metido en la interna de la democracia cristiana. Yo soy un político en el que he estado a disposición del partido actualmente, pero mi forma de ver la política nació de la iglesia. Yo era partidario, yo era parte de un grupo juvenil y a partir de esa actividad social ingresé al partido. Nunca me he incorporado y nunca he estado presente en una decisión partidaria de este tipo. Hoy como diputado las exigencias son diferentes. Yo lo que he conversado con dos al menos de las cuatro listas y que le he planteado, estoy en una muy buena relación tanto con Jorge como con Álvaro principalmente, y les dije, yo quiero que el partido sea un partido nuevamente con banderas de lucha clara, donde evite generar alianzas con quien creo que le hace
no le hace bien al país. Es decir, con ciertos grupos que no quieren dialogar. Para mí, una alianza, ya sea con una derecha extrema o con una izquierda extrema, el partido absolutamente se pierde. Entonces, en ese contexto, me parece que he sido escuchado. Vamos a ver los próximos años cómo eso se va a llevar a cabo de manera concreta en las decisiones que el partido toma. Y por lo tanto, esa fue mi propuesta y la disposición que tengo actualmente. Ok, tenemos cosas regionales. Usted fue consejero regional junto con el actual delegado presidencial Manuel Millones, digamos, fueron compañeros de consejo, ¿ya? Fueron Sí, co-consejeros. durante dos ¿Cómo ve periodos, así es. durante 2 periodos? ¿Cómo ve, cómo siente, cómo evalúa usted estos primeros días también del delegado presidencial y en el cual hay algunos medios que le han dado muy duro, digamos, a propósito bueno, de que han habido algunas fallidas incorporaciones de personas en el gabinete regional? ¿Cómo lo ve usted? A ver, pongamos la pelota al piso. Primero que todo, el gobierno anterior también tuvo al inicio alguna falla en este sentido. Esto obedece a que son conglomerados, partidos nuevos o relativamente nuevos que empiezan a gobernar y que por lo tanto también tienen que buscar dónde están sus mejores personas para los cargos públicos pertinentes. De ahí que se hace tan difícil. Están mucho más expuestos ahora a las redes sociales. En los 90, en los 2000 probablemente pudo haber pasado más de una ocasión, pero esto tampoco estaban tan expuestos en ese sentido. Eso como primer punto. En segundo lugar, uno acá, yo hago la separación totalmente. Desde el punto de vista de la delegación presidencial, Manuel Millones tiene todas las competencias, tiene todas las características para ser el mejor delegado presidencial. Yo no creo que exista otro nombre hoy en día mejor que Manuel Millones dentro del mundo republicano o de la derecha para llevar a cabo las tareas que tiene que dar un delegado presidencial. Eso yo al menos lo considero de esa manera porque estuve 2 periodos trabajando con él. Vi además cuáles son las posiciones que tenía. Un hombre articulador, y acá tengo mi crítica al gobierno, que es justamente lo que le hace falta al gobierno actual. Yo sé que él tiene que representar hoy al gobierno actual, pero la forma de dialogar que tiene Manuel Millones, disculpe que lo diga así, es completamente distinta a la de otros personeros. Me tocó estar en una mesa con el ministro Quirós. El ministro Quirós, la verdad, no, lamentablemente, siempre en una misma línea, sin escuchar mayormente. Yo siento que al gobierno le hace falta más un cariz tipo García Ruminot que Quirós. Yo creo que es donde está el conflicto grande que tiene el gobierno y hoy día ha escuchado mucho más del punto de vista económico al ministro Quirós. Ahí es donde va mi crítica. Por lo tanto, hago una crítica férrea a los primeros días, primer mes del gobierno, pero también tengo gran esperanza en la delegación presidencial, sobre todo respecto a las capacidades personales que pueda tener el delegado presidencial Manuel Millones. Ahora, en eso usted representa un distrito que la mitad, la mitad de la región, eh, una mitad que tiene agricultura, que tiene minería, que tiene el primer puerto terrestre de Chile, ¿ya? Pero que tiene también una alta pobreza aparte de los recursos y que tiene muchas necesidades de los embalses y otras cosas. ¿Cuál cree usted como parlamentario por el sector que deben ser las prioridades que le gustaría que se enfocaran en el corto plazo para su distrito? A ver, partiendo por algo que hoy día se está viendo bastante afectado, que es la forma que tenemos de conectar la región. En mi recorrido por el distrito completo, de las 26 comunas, imagínese alcanzar a recorrer en campaña 23. Hoy día ya recorrí 2 más, me queda con solamente una comuna más que ir a visitar. Y resulta que el tema de la conectividad, el sentirse parte de una región entre la cordillera y el mar, yo creo que es de las cosas pero más esenciales que de las cuales podemos hablar. Mientras no exista esa conectividad, yo creo que la región termina básicamente de limitar su desarrollo. ¿Y en qué aspecto lo coloco?
cuando se habla del plan de desarrollo regional, que me tocó verlo como core en 2 oportunidades, nosotros tenemos 3 pilares que son los fundamentales: la agroindustria, el turismo y también la educación. A partir de eso, nosotros perfilamos el desarrollo de la región. Por tanto, ahí tenemos 3 respuestas hacia dónde encaminar. Pero estas tienen que estar articuladas en torno a una conectividad, en torno a la posibilidad de llegar a los distintos servicios que existen. Entonces, hoy día, para mí, uno de los temas más importantes es cómo conectamos a la región. Y aquí vuelvo con el tema de lo que estamos viendo a nivel nacional. Cuando el ministro Quirós en la SOFOFA establece y dice, ahora que aumentó el petróleo, lo que queremos es que también ocupen más el transporte público, yo digo, alguien conocerá a alguien de su equipo lo que es vivir en Ocoa, lo que es vivir en Petorca, lo que ocurre con la gente de la Cruz, de la Calera, de Quillota, para poder llegar solamente a Valparaíso, no estoy hablando de otras conexiones, solamente para poder llegar acá. Usted me está diciendo, el único medio seguro que tenemos sin conexiones especiales de micro es el bus. El bus subió hoy día a los estudiantes cerca de 800 pesos la tarifa, y eso hace un cambio pero radical en el bolsillo de la familia chilena y sobre todo de nuestro distrito. Entonces, yo siento que es uno de los problemas más grandes que tenemos con la decisión que ha tomado el gobierno, que no la comparto pero para nada. Siento que se ha perjudicado aún más y evidencia aún más las falencias que tenemos en nuestra región en tema de conectividad. Usted, por su edad, por juventud, por la manera de su formación, me imagino que debe tener mucha cercanía con los jóvenes, digamos, y los jóvenes de su región le han comentado sobre la dificultad que esto significa, digamos, en términos reales. Es decir, 800 pesos diarios puede significar a veces quedar sin comer un pan, digamos, cuando va a la universidad, digamos, porque la cosa es compleja. Absolutamente, Rodrigo. Pero mira, no solamente son 800 pesos, son 800 pesos la ida, 800 el regreso. Ya son 1.600 por día. Si eso tú lo multiplicas por 5, ya tienes cerca de 8.000 pesos que evitas tú, que puedes consumir de otra manera o ahorrar. Entonces, lo que estamos viviendo acá es un aumento cercano sobre los 30.000 pesos solamente en concepto de pasaje estudiantes con TNE, ¿no? Imagínate lo que ha subido un poco más de 1.000 el pasaje adulto, los que tienen que llegar hacia la costa. Y por lo tanto, claro, nosotros nos hemos reunido con agrupaciones de estudiantes, sobre todo de La Calera, gente del interior, que están viendo afectado su bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que nos decían? Mira, nosotros tenemos por obligación que tomar el bus. Es lo que nos queda, porque la otra alternativa, ¿sabes cuál sería? No estudiar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el interior hay centros de formación técnica, quienes quieren estudiar a lo mejor alguna carrera profesional, actualmente no lo pueden hacer en La Calera, en Petorca, en Cabildo, en La Ligua, ¿cierto? Tienen que llegar eventualmente o a San Felipe por un lado, o a Valparaíso o Santiago por otro. Y por lo tanto, ahí se genera un conflicto muy grande. Y claramente nos hemos reunido con ellos para buscar soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Ahora también ahí hay un tema que la norma entiendo que no la ha validado todavía, que es que los estudiantes de primer año no tienen los de primer año no tienen la tarjeta TNE, digamos, que tienen la continuidad de los de segundo y tercero de los centros de la educación superior en general, digamos. Y eso hace también que hay un grupo que está en la absoluta falencia hasta que se le recibe esa tarjeta. Sí, hasta que reciba la tarjeta, efectivamente. Ahora, Rodrigo, esto yo creo que es muy importante porque hay que conectarlo con un proyecto que es clave para nosotros en la región de Valparaíso, que es la extensión del metro hasta La Calera. Tú, cuando tienes más alternativas y medios de transporte en la región, al menos tú logras hacer que el mercado funcione y puedan competir. Cuando tienes solamente una alternativa, aquí no existe una regulación del mercado por oferta y demanda, porque la última alternativa que hay es una. Y ahí es donde se genera un conflicto grande. Porque yo te digo, a ver, digámosle a alguien de Petorca que tiene que llegar a Valparaíso, ¿cómo lo puede hacer si no es vía bus? ¿O qué otras alternativas tiene más económica? No hay competencia en eso. No hay posibilidad de elección. Entonces, ahí estamos desprotegidos. ¿Sabe qué es lo que a mí me podría doler mucho? Y espero, y hago el llamado al delegado presidencial de nuestra región, que tengo toda la fe en sus capacidades,
lo que me podría doler mucho es que perdamos el metro La Calera. Esa extensión del metro para nosotros es fundamental. La Calera es un centro geográfico en nuestra región, logra conectar el interior, la cordillera con el mar, nos permitiría que además de las provincias de Petorca y eventualmente las comunas, por ejemplo, la provincia de San Felipe, como Yayay, Catemu, también puedan acercarse hasta el metro y perderlo porque, imagínense, ya la alternativa por interior de la conexión Valparaíso-Santiago ya la perdimos por ahora, ¿no? ¿Se imagina lo que sería para nosotros perder esta alternativa de extensión del metro hasta La Calera? Entonces, eso es lo que no queremos que ocurra y esperamos contar con los buenos oficios y con la voluntad política tanto del delegado, de EFE y de los parlamentarios de la zona para que ese proyecto vea luz finalmente en los próximos años. Ahora, ¿y por qué no aspirar a mayores recursos? Porque en Santiago, para arreglar la Plaza de la Constitución, en la Plaza de la Constitución, sí, la Plaza Baquedano, la llaman, no sé cómo le llaman la Plaza Baquedano, ya, y esa es la Plaza Baquedano. Se gastaron 164 mil millones de pesos, ¿sabía usted? 164 mil millones de pesos. Y aquí el acceso Valparaíso, Viña, Concón, Viña, Quillota, o sea, toda el acceso vía está totalmente colapsado, totalmente colapsado. Y requiere además renovación. ¿No cree usted, digamos, que ahí también tendría que impulsar la fuerza toda la bancada parlamentaria regional para poder lograr de que Obras Públicas cree alguna forma de que lleguen recursos en los próximos 4 años? Absolutamente. Yo como regionalista siempre hemos sentido que las regiones somos el segundo plato en una mesa, donde el plato principal claramente en la región metropolitana. Yo lo criticaba muchísimo cuando era consejero regional, que, por ejemplo, nosotros hayamos tenido la posibilidad de manejar solo el 4,8% del presupuesto de la región. Claramente no hay una mirada puesta en la región y en quienes fuimos elegidos democráticamente en esos momentos cuando era Core y con la posterior elección del gobernador regional. Y ahí me parece que tenemos que colocarnos de acuerdo, de izquierda a derecha, alcaldes, concejales, core, gobernador y parlamentarios, diputados, senadores, para levantar la voz justamente respecto a la inversión en la región. Cuando nosotros hablamos de una reducción del 3% y en el contexto en el que estamos, en la alza de los combustibles, de los servicios, de productos en particular, no hay una visión muy clara y muy optimista de lo que pueda venir para nuestra región y para nuestra familia. Esa es una realidad. Entonces, ahí es donde está, y esto yo se lo dije al ministro García Ruminot, se lo planteé, le dije, lo que nosotros necesitamos en nuestra región, lo que necesitamos en el país, es que el gobierno sienta o que la gente sienta que el gobierno los cuida. Todo lo que ocurrió este primer mes es que el gobierno no está cuidando a Chile, no está cuidando la clase media, no está cuidando el bolsillo de las familias que hoy día más necesitan. Espero que ese cambio pueda ocurrir porque desde mi punto de vista, el pesimismo que existe a nivel social es muy grande. Nos deben quedar menos de 10 minutos, diputado. Hay dos temas que no puedo dejar de preguntarlo. Quiero partir por el último, que me parece, por decirlo menos, deleznable lo que se hizo con la primera ministra de origen mapuche, que es ministro con ministra de Ciencia, invitada por una universidad, por la Universidad Austral de Valdivia, y que la dejan encerrada 2 horas y la persiguen, le pegan una agresividad, una cosa, ese nivel de violencia y correlacionarlo también con este nivel de violencia que ha empezado a aparecer en colegios, liceos, escuelas, en manifestaciones estudiantiles, bombas motores, y también en niños con algún grado, o jóvenes con algún grado de desequilibrio creo yo, que han intentado, digamos, en algunos casos hacer alguna especie de atentado contra personas, y en otros lo han hecho, incluyendo asesinar a una profesora. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Sí, déjeme hacer una separación respecto a lo que usted me pregunta de los dos eventos,
porque el evento que vivimos ayer, de mi punto de vista, tiene cierta connotación política, ¿ya? Tiene cierta connotación política. Yo la crítica que hacía que la universidad, que es el espacio donde supuestamente la razón le tiene que ganar a la fuerza, fue totalmente en contra, justamente de lo que vivimos, de los hechos de violencia que vivimos ayer. Nada justifica el nivel de violencia que ocasionaron en contra de la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. De verdad que impresiona que a solo un mes de asumir, independiente de cuáles fueron sus justificaciones, hoy día estemos hablando de este nivel que vimos el día de ayer. ¿Y quiénes están Por lo detrás de tanto, eso? ¿De usted? ¿no? Desde mi punto de vista, al menos, yo siento, no va a decir un partido político en particular, porque eso lo desconozco y sería irresponsable. Yo lo que sí es que esto se tiene que investigar y las personas que dañaron a la ministra tienen que pagar y tienen que investigarse otros hechos que para mí, disculpe que lo diga, pero es de suma gravedad. Si es verdad lo que establecía un medio de circulación nacional, un diario de circulación nacional, donde se planteaba de que además se prohibió la entrada de carabineros de la seguridad para proteger a la ministra, me parece aún mucho más grave. Porque aquí hay que investigar a fondo quiénes son los responsables. Uno, desde el punto de vista de los responsables de cometer este acto de violencia físico contra ella, y dos, no sé si llamarlo de carácter intelectual o no, o qué otro tipo de participación pudo haber habido, pero a mí me parece una irresponsabilidad enorme todo lo que ocurrió en torno al caso de la ministra Jimena Lincolao. Eso como primer punto. Como segundo punto de su pregunta respecto a lo que ocurre en los colegios, yo le planteé y oficié además a la ministra de Salud, yo planteaba que hoy día se necesita una alerta sanitaria socioemocional. Lo que estamos viviendo en los colegios, también lo estamos viviendo en el fútbol amateur, Rodrigo, lo estamos viviendo en el fútbol en general, lo estamos viviendo en los dispositivos de salud, en todos lados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hablamos semana a semana de la violencia en los estadios, en el fútbol, en los colegios, en salud? Porque estamos viviendo una crisis socioemocional. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta tiene que ir en tres ámbitos. Un ámbito a largo plazo que tiene que ver con una ley de educación emocional, con asignatura específica, con transversalidad de los profesores, con un cambio cultural en los colegios. Dos, en revisar los protocolos para poder ver cuáles son las amenazas posibles en los colegios, identificarlos antes para poder intervenir. Y tres, yo, siendo de centro izquierda, demócrata cristiano, estoy a favor de los pórticos en los colegios. No tengo ningún problema en decirlo. ¿Cuál es el conflicto? Que no quiero que esa responsabilidad se traspase a los profesores o los asistentes de la educación. O sea, además de educarlo, además del trabajo o de la educación que no se da en la familia, le vamos a atribuir a los profesores que sean hoy día carabineros y que sean especialistas en seguridad. A mí eso me parece que no puede ser. Pórticos sí, pero con recursos y sobre todo con personas especialistas en seguridad que puedan hacer las revisiones. Pero si eso es pórtico no va de la mano con las otras dos fases que le dije anteriormente, no tiene ningún sentido. Es pan para hoy, hambre para mañana. Y nos debe quedar un par de minutos, diputado. Hay una cosa que tiene un tremendo futuro para la región y para su futuro, que es la relación puerto de Ventana, Quintero Ventana y puerto de Los Andes, en términos de ese corredor, digamos, que hoy día existe para algunas cosas relacionadas con el cobre, pudiera ampliarse con otros productos. Está entre su ¿Qué opina usted de aquello? Lo he escuchado a gente de la zona suya decir que allí se requiere ponerle mucho esfuerzo porque hay una posibilidad de desarrollo enormemente grande. Sí, nosotros hay algo que tenemos claro, el desarrollo de los puertos, por supuesto que es algo fundamental. Y disculpe que lo pueda unir con otro ámbito. Hoy día nosotros tenemos el puerto de Valparaíso, tenemos el puerto de San Antonio, estamos compitiendo con el puerto de Chancay en Perú, propiamente tal, pero hoy día Chile se abre con todas sus bondades carretera a un espacio y a una posibilidad de desarrollo que es importantísima, siendo los puertos de nuestra región de los más importantes, por supuesto, para el desarrollo en este sentido. Y desde ahí, que por supuesto que
que todo lo que signifique generar, ampliar las ofertas laborales, la posibilidad que la gente de nuestra región, esto es muy importante, se quede en nuestra región y no tenga que irse a otro lugar, creo que me parece relevante. Hay que ver las temáticas medioambientales, por supuesto que sí, hay que verlas, nosotros sabemos lo que significa en particular proceso de industrialización, la posibilidad de ampliar puertos, de nuevas iniciativas económicas, pero es importante que las familias tengan la posibilidad de trabajo en su región. Y desde ahí, claramente, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto resulte y finalmente tengamos una región en camino y en desarrollo. Ok, muchas gracias, diputado Cristian Mella. Para mí es un gusto haberlo tenido entrevistado aquí en Quinta Visión y esperemos volver a hacerlo a futuro. Gracias por venir, diputado. No, gusto mío, que esté muy bien. Usted lo ve ahí, Cristian Mella, diputado joven, de los Mella de Quillota, de Cristian Mella, de su tía diputada. Una historia relacionada con la democracia cristiana y con el interior. Estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.